Abrimos nuestras Biblias en Mateo 5, versículo 1, capítulo 5, al versículo 12. Dice la palabra de Dios. Viniendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozados y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en ella nos hablas claro. Habla a nuestros corazones, Señor, para poder nosotros ver claro y poder venir a ti, Señor, pidiendo misericordia y que tú obres en nuestras vidas. Amén. Amén. Ese canto que acabamos de entonar, titulado He decidido seguir a Cristo, es muy conocido por todo el mundo, pero no muchos saben por qué se escribió o la historia detrás de ese canto. Hay registros de un pastor llamado Simón Kará Marak, de una tribu llamada Garo en el noroeste de la India, a lo último de los 1800, principios de los 1900, que él fue el autor de este canto. Fue basada en unos hechos que ocurrieron en esa tribu de Gará, donde una familia se convirtieron a Jesús y el padre de familia se llamaba Noksek. Sabía lo básico del evangelio, que era seguir a Jesús y dejar de vivir una vida de pecado. En esa región se sufría una gran persecución. Cuando se enteró el jefe del pueblo de ellos, que ellos se habían hecho cristianos, ordenó al jefe que los arrestaran y luego reunió a toda la gente en la plaza principal y le dijo a Noksek que si no renunciaba a su fe, sus hijos serían ejecutados. Ante esto Noksek respondió: he decidido seguir a Jesús, no hay vuelta atrás. Entonces el jefe ordenó que mataran a sus dos hijos. Después el jefe le volvió a hablarle y le dijo que si no cambiaba su actitud, su esposa también moriría. Y el hombre respondió: aunque nadie se una a mí, aún así lo seguiré. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Así que mataron a su esposa delante de él. El jefe, enojado, le exigió a Noksek que renunciara públicamente a su fe o se enfrentara a la muerte. Al cual Noksek respondió: he decidido seguir a Cristo, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Entonces el jefe le pidió por última vez de que negara su fe y pudiera vivir. Noksek dijo alegremente estas últimas palabras: la cruz delante de mí, el mundo detrás de mí, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Entonces lo mataron como al resto de su familia. Cuentan que por esto se desencadenó un gran avivamiento en la aldea, comenzando con ese jefe, porque éste estaba extremadamente perturbado por la fe de Noksek. Y hubo un gran avivamiento en ese pueblo, en ese tiempo. Qué historia tan impactante, ¿verdad? De poder cantar un canto así como ese y recordar que fueron las palabras de un padre de familia que amaba a Cristo y sabía a dónde iba a ir él. Y que él no renunció a su fe aún al presenciar la muerte de su familia y aún hasta sufrir la misma muerte él mismo. Pero esa fe que él tenía es la fe que nosotros todos tenemos. Así como él, muchos han sufrido el mismo fin durante toda la historia de la iglesia. Muchos han sido apedreados, quemados, destazados por bestias, torturados
Y muchos de esos relatos los podemos encontrar en el libro del mártir de John Fox. Pero cuando escuchamos historias como estas, quizás nos hacemos la pregunta de cómo respondíamos nosotros si estuviéramos en esa situación. ¿Respondíamos de la misma manera que Noxec respondió? Y aún también cuando pensamos en los grandes hombres de Dios que han sido perseguidos, nos sentimos tan pequeños comparados con ellos. Pensamos que por seguro Jesús estaba hablando de ellos, pero es difícil pensar que estaba hablando de nosotros. Pero la persecución es una realidad. Es una realidad de todo cristiano. Y cuando leemos textos como este que acabamos de leer esta tarde, cuando leemos textos así que tenemos delante de nosotros, donde Jesús nos dice que somos los bendecidos cuando nos persiguen y sufrimos persecución. Sus palabras no son, si por alguna rara razón llegaras a sufrir persecución. Así no dice Jesús. Más bien dice, cuando esto pase, cuando seas perseguido, como diciendo que va a pasar. Es impactante para nosotros, así como también fue impactante para las personas en el tiempo de Jesús, cuando ellos estaban escuchando esas palabras de Jesús. Parte del impacto a nosotros es que el testimonio del resto de la Escritura afirma esta verdad. En Santiago, capítulo 1, del versículo 2, Santiago 1, 2, leemos que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No dice que cuando que por si acaso nos halláramos en diversas pruebas, no dice eso. Dice que cuando nos hallemos, que va a pasar. No como si eso no fuera a pasar, sino que va a pasar, que es seguro que va a pasar, que tiene que pasar. ¿Por qué tiene que pasar? Para que nuestra fe sea probada. No para que Dios vea a ver si tú eres un verdadero cristiano. Él sabe. No es para que Dios se dé cuenta si estás en serio o no, sino para que nosotros veamos que nuestra fe es genuina. Dios sabe quiénes son de Él, pero nosotros tenemos que crecer y las pruebas son para eso. Así que es necesario que pasemos tales pruebas para que nosotros podamos crecer y podamos ver que somos verdaderamente hijos de Dios. También leemos en 2 de Timoteo capítulo 3, 3:12. Y nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Cuando un cristiano vive fielmente como Cristo, podemos anticipar la persecución del mundo. Es lo que dice aquí. De todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo. En otras palabras, que quiera vivir como Cristo. Que quiera vivir como Cristo vivió, siguiendo el ejemplo de Jesús. Entonces dice que seremos perseguidos, que padeceremos persecución. Jesús lo dijo también en Juan 15. En Juan 15, versículo 18. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordado de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor.
si a mí me han perseguido, también vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Todo esto Jesús nos dice que si nosotros seguimos el ejemplo de Él sufrió gran persecución. Y si nosotros vamos a seguirlo a Él, porque como dice ahí, no hay ningún seguidor de Jesús que sea mayor que su Señor, y a su Señor lo persiguieron. Y hubo persecución en su vida. Esto precisamente Pedro, que estaba ahí escuchando las palabras de Jesús, esto lo entendió él claramente lo que Jesús estaba diciendo. Que cuando él escribe en 1 de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque el adversario, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo, esto nos confirma nuestra fe. Es necesario que padezcamos pruebas. Y esto, como les decía, así era impactante para los judíos entender esto, porque ellos creían que el evangelio era el evangelio del Mesías, lo que el Mesías venía a hacer. Ellos creían que Él venía simplemente a darle prosperidad a la gente, a los judíos especialmente. Ellos creían en el evangelio de la prosperidad. Lo que Jesús les dice en el Sermón de la Montaña no era muy aceptado, porque no era lo que ellos querían. No era lo que querían escuchar. Ellos no querían escuchar que iban a ser perseguidos, que iban a sufrir. Y toda la Biblia hace el eco de esta misma sentimiento, de esta misma verdad, que todo cristiano va a sufrir. Tenemos que sufrir. De nuevo, ellos esperaban que el Mesías solamente iba a venirles a ponerlos en su lugar primordial, enfrente y delante y sobre todas las personas del mundo. Ese es el problema aún, el mensaje de hoy, cuando hoy se predica el mensaje de la prosperidad, que solo les dicen a las personas que Dios tiene un hermoso plan para tu vida. Y les esconden la realidad de que va a haber persecución, de que va a haber pruebas. Y cuando eso pasa, cuando vienen las pruebas, cuando viene la persecución, cuando vienen todos esos problemas, se van y se decepcionan de Jesús. Porque Jesús para ellos no les cumplió lo que la gente les prometió. Pero como ya lo hemos visto, la palabra es clara en esto. Esta es una realidad de los que están en el reino del Señor. En los que están en el reino, ellos, los que son parte del reino, ellos son los bendecidos porque son pobres en espíritu. Los bendecidos, los que lloran por su pecado. Bendecidos los mansos y los humildes. Bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia. Los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Esos son los bendecidos. Y ahora también miramos que los bendecidos son los que sufren persecución. Esos que viven esta clase de vida son los que van a ser perseguidos, pero son los bendecidos, los felices, los bienaventurados. Si somos verdaderamente cristianos, todas estas bienaventuranzas tienen que estar presentes en nuestras vidas. Y todas estas bienaventuranzas nos van a llevar a la persecución. Hay maneras que podamos nosotros evitar la persecución. Sí las hay. Si nosotros no vivimos como cristianos, si nosotros no vivimos las bienaventuranzas, no va a haber persecución. Porque nadie va a saber que tú eres de Dios y que no perteneces al mundo. Más bien el mundo te miraría como uno de ellos. Y ellos aman a los suyos y no los persiguen.
Esta manera de vivir del reino ofende a las personas. Si tú decides vivir de la forma que Dios quiere que tú veas, que tú vivas, de una forma bienaventurada, de una forma bendecida como Dios dice, el mundo no nos soporta, nos odia. No soportaron a Jesús, ¿qué más nos van a soportar a nosotros? Pero si nosotros vivimos de la forma que Cristo Jesús quiere que vivamos, aún antes que Jesús predicara las bienaventuranzas en el libro de Lucas, ya lo odiaban antes de que predicara esto. En Lucas 6:11, en el pasaje paralelo de Mateo, en Lucas 6:11, en el versículo, él predicó las bienaventuranzas en el versículo 20 y en el versículo 11, antes de llegar al 20, dice que los escribas y los fariseos, que ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Antes de que Jesús predicara esto, ya lo odiaban a Jesús. Ya se querían, deshacer de él. Si no hay ningún tipo de persecución en nuestras vidas, puede ser que no somos parte del reino. La gente tiene que ver que eres hijo de Dios. No hay opción para que vivas una vida de camuflaje. No hay una opción para vivir escondido y hacerle pensar a la gente que no somos cristianos, pero somos cristianos secretos. No hay opción para eso. O si nosotros nos queremos hacer amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Juan lo dice claramente en su primera carta en Juan, el capítulo 2. No hay tampoco ni tibios. O eres frío o eres caliente. No hay un lugar en medio de los dos. No podemos tener un pie allá y un pie acá. No podemos solamente ser cristianos los domingos y el resto de la semana que nadie se dé cuenta. No es así. Si nosotros vivimos de esa forma, entonces sí vamos a evitar la persecución y no va a haber persecución. Ahora, tenemos que aclarar esto. No quiere decir que todos seremos siempre perseguidos en todo tiempo, que siempre vamos a tener que estar corriendo en todo tiempo, en todo lugar, a donde sea que vayamos, vamos a ser perseguidos y vamos a correr por nuestras vidas sin un momento de descanso. No es lo que está diciendo aquí. Hay muchos diferentes tipos de persecución que el cristiano sufre. Podemos sufrir en el trabajo, en las escuelas, en su hogar, en su familia. Por ejemplo, en el trabajo, que no podamos ser promovidos porque no hacemos las cosas deshonestas como los otros la hacen, pero decidimos hacer lo que Dios nos manda y por eso no nos promueven a ser a mejores posiciones, o porque no seguimos el estilo de vida del jefe y por eso no nos promueve tampoco. Porque Él nos invita a las fiestas y a las borracheras y como le decimos que no va a haber promoción. Leí que a Tertuliano, qué nombre, ¿verdad? Tertuliano, él era un líder cristiano del siglo II, hace mucho tiempo. Una vez se le acercó un hombre que le comentó: he venido a Cristo, dice el hombre. He venido a Cristo, pero no sé lo que debo hacer. Tengo un trabajo que no creo que sea coherente con la enseñanza de la Biblia. ¿Qué puedo hacer? Tengo que vivir, el hombre dijo. Tengo que vivir. Al cual le contestó Tertuliano: ¿debe usted vivir? ¿Debe usted vivir? Seguir a Cristo es estar preparado a sufrir soledad, rechazo, maltratos injustos, toda clase de insultos y maltratos, porque no nos escondemos y mostramos a quién nosotros pertenecemos. Y de Él nosotros no nos podemos avergonzar. No podemos. En Lucas 9:26 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Si nosotros nos avergonzamos hoy de Cristo, Él se va a avergonzar de nosotros después. Eso no es una opción para el cristiano. El negar a Cristo, el avergonzarnos de Él, eso no es de cristianos. Nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir y a no ser promovidos o a tener que sufrir las consecuencias por seguir a Jesucristo. Porque nosotros no nos avergonzamos de Él. Cuidado cuando queremos nosotros agradar al mundo para que nos acepte el mundo y hablen bien de nosotros. Ahí mismo en Lucas 6:26 dice: ay de vosotros,
cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de vosotros, que nosotros queramos que el mundo nos acepte, que seamos amigos del mundo, porque vamos a tener lugar con los falsos profetas. ¿Queremos estar relacionados con los profetas de Dios o los falsos profetas? Tenemos que levantar nuestra cruz y seguirlo a Jesucristo. Cuando Jesús dice que el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, levante su cruz y sígame, la cruz solamente significa una cosa en la Biblia, y es muerte. Solamente significa muerte. No significa que voy a levantar mi cruz, es esta mi suegra que la tengo que aguantar. No es eso. Eso no es levantar mi cruz. O que, es que tengo estos hijos malvados y esa es mi cruz. No, eso no es levantar mi cruz. La cruz solo significa muerte. Y lo que Jesús está diciendo, que nosotros tenemos que morir. Nuestro viejo hombre tiene que morir y ahora nuestro nuevo hombre tiene que vivir. El viejo hombre tiene que ser crucificado en la cruz de Jesús junto con Jesús. Y ahora vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Es lo que Jesús estaba diciéndoles, lo que quiere decir cuando nos dice levante su cruz, tome su cruz y sígame. Lo que Jesús nos dice aquí, así como en todas las bienaventuranzas, en esta bienaventuranza es de que esta es una actitud de nuestros corazones. Tenemos que estar dispuestos. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto hasta ser rechazados por nuestras propias familias. Tenemos que estar dispuestos a eso. Porque si amamos a Cristo más a un familiar, más que a Cristo, si alguien ama más a un hijo, a un padre, a una madre o a un familiar más que a Cristo Jesús, la Biblia dice que no somos dignos de Él y punto. Y punto. No podemos poner a alguien encima de Jesucristo y decir que ellos son más importantes que Jesús. No hay opción. Jesús tiene que ser todo para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir? ¿Qué es lo que nosotros, nuestra actitud de nuestro corazón, tenemos que estar dispuestos a sufrir por Jesucristo? Fíjese lo que dice en Mateo 5. Regresamos en las bienaventuranzas. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice, os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Tenemos que estar dispuestos a ser vituperados. Que eso quiere decir insultos, que nos falten al respeto con maldad, que hablen mal de nosotros. Tenemos que estar dispuestos a sufrir eso. Tenemos que estar dispuestos también a ser perseguidos, lo que dice ahí, os persigan, cuando por mi causa os persigan. Leon Morris, él lo escribió así acerca de la persecución, lo que significa en el Nuevo Testamento. Él dice, en el Nuevo Testamento se utiliza principalmente para infligir sufrimiento a las personas que tienen creencias que el establecimiento desaprueba. En otras palabras, que la sociedad no está de acuerdo. Cuando nosotros sufrimos, y la Biblia habla de esto, es cuando tú crees algo en contra de lo que es popular. Turn it down a little bit. Cuando estamos hablando algo en contra de lo que es popular o que la sociedad desaprueba. Y dice, y es de este tipo de persecución de la que Jesús habla aquí. El mundo siempre ha rechazado y desaprobado la justicia de Dios. No ha querido la justicia de Dios. Los caminos de Dios el mundo no quiere seguirlos, porque sus obras son malas. El mundo no quiere saber de la santidad, no quiere saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, no quiere saber de qué es vivir sanamente y vivir con una santidad. Ellos no quieren eso. Es más, Jesús dice que ellos no vienen a la luz porque ellos son de las tinieblas y no quieren que sus obras salgan a la luz. El mundo no los acepta. ¿Qué más tenemos que estar dispuestos a sufrir? Versículo 11 dice, que digan mentiras contra nosotros, que os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Sufrir aquellos mentirosos que van a hablar cosas de nosotros que no son ciertas. Sufrir todo eso tenemos que estar
dispuestos a sufrir. Tenemos que estar dispuestos. No es fácil, es duro eso. Es duro que hablen cosas que no son ciertas de nosotros. Es duro que nos persigan y que también hablen mal de nosotros. Es duro, no es fácil. Ahora también tenemos que decir esto, que aunque es claro, no somos bendecidos cuando sufrimos todo eso cuando lo merecemos. Ahí no hay bendición. Cuando nosotros hacemos mal, que hacemos algo malo y lo hicimos y que estamos sufriendo por las consecuencias de nuestras acciones. De eso no está hablando Jesús. De eso no está hablando Jesús. Pedro lo pone de esta forma en Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4:15. Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Dice que ninguno sufra, que ninguno padezca como homicida. Que en otras palabras, que no digamos que somos perseguidos cuando nosotros recibimos lo que merecemos porque andábamos haciendo lo malo. Eso no es lo que Jesús está diciendo. No está diciendo que nosotros vamos a ser bendecidos cuando seamos perseguidos por cualquier razón. No está diciendo eso. Eso es claro, pero aún lo tenemos que decir, porque muchas veces, especialmente hoy en día, a todo se le llama persecución. Que si me paró la policía, me paró porque es racista y porque soy cristiano. Y a todo le echamos la culpa que porque soy cristiano la gente nos persigue. De esto no está hablando Jesucristo. De esto no habla la Biblia. Jesús nos dice, regresamos en Mateo 5, en el versículo 10, nos dice claramente qué clase de persecución. Dice en el versículo 10, por causa de la justicia. Por causa de la justicia. Así como lo leímos en Timoteo, el que quiera vivir piadosamente, el que quiera vivir justamente, el que quiera vivir en santidad, ese sufrirá persecución. Y es lo que Jesús está diciendo, por causa de la justicia. No cualquier persecución, no porque nos persiguen simplemente porque hacemos cosas malas o porque muchas veces tienen algo en contra de los inmigrantes o cualquier cosa. No está hablando de esa persecución. Está hablando y solamente por un estilo de vida que es caracterizado por justicia, santidad y todo el estilo de vida que Jesús vivía. Cuando no es de que seamos perseguidos, no somos bendecidos cuando somos perseguidos por cualquier cosa, sino por seguir a Jesucristo y su verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y por seguirlo a Él, entonces sufriremos persecución. Ahí es donde está la bendición. Ahí es donde ahí son los que vamos a ser bendecidos. Cuando versículo 11 lo dice también, ahí en el versículo 11, cuando por mi causa, cuando te vituperen. No está diciendo solo porque te vituperan y porque te persiguen y digan cosas malas de ti. No, está diciendo ahí por la causa de Jesús. Porque tú lo sigues a Él, porque nosotros lo seguimos a Él en todo lo que hacemos y queremos agradarlo a Él, no al mundo. Entonces vamos a ser perseguidos cuando por su causa. Pero ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa que Jesús nos dice? Que seremos bendecidos y seremos también premiados. Ahí en el versículo 12 dice: gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es grande en los cielos. ¿Qué tan grande? ¿Qué tan grande? ¿Qué tan grande es el galardón? ¿Qué tan grande es el premio que Dios nos va a dar? Versículo 10 no lo dice. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué tan grande? El cielo completo es de ustedes. El cielo completo es de nosotros. Ese es un gran premio que nosotros vamos a recibir cuando estemos en la presencia de Dios. Todo el cielo es de nosotros. Todo pertenece a nosotros. Entonces, por eso, porque cuando tenemos esa perspectiva de saber que nada en este mundo importa, nada de lo material y de los trabajos y toda la cosa que en este mundo ofrezca, no importa. No importa que nos hagan lo que nos hagan o nos quiten en esta vida, el cielo es nuestro.
Nos pueden quitar la libertad aquí, hasta la vida. Y podemos tener esa respuesta de estar gozosos y alegrados. ¿Por qué? Porque sabemos que el cielo es de nosotros. Porque no se compara el cielo a lo que este mundo ofrezca. Nada se compara. No vamos a tener que ser aferrados a las cosas aquí en la tierra. No nos tenemos que aferrar a esas cosas, a lo material, a lo temporal, aún a nuestras vidas. No nos tenemos que aferrar a ellos. Ni tampoco nos tenemos que sentir tristes, ni enojados, ni tampoco furiosos, porque sabemos que el cielo es nuestro. Porque sabemos que el cielo es nuestro. Esa es la perspectiva que nosotros debemos de tener. Esa es la promesa que Dios nos da. Y por eso podemos sufrir cualquier persecución. Por eso podemos sufrir cualquier cosa que nos pase en este mundo. Hasta que perdamos el trabajo, no importa, porque el cielo es nuestro, el cielo es nuestro. Como esos hermanos creyentes estaban dispuestos hasta ser quemados y torturados y asesinados por Cristo Jesús, porque ellos sabían a dónde iban, y no solamente a dónde iban, sino que era de ellos. El cielo es de ellos, el cielo es de usted, el cielo es mío, si somos los hijos de Dios, si somos sus seguidores. Seremos perseguidos, seremos torturados, seremos cualquier cosa que puedan hacernos aquí en el mundo. Ellos no pueden tocar nuestra alma. Cristo Jesús mismo lo dijo: no temas al que te puede quitar la vida, no temas a ellos. Más bien dice: teme al que puede quitarte la vida y mandarte al infierno, que ese es Dios. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay temor. No podemos nosotros comparar todas las riquezas del mundo, todo el bienestar de este mundo con el cielo. Se queda cortísimo a lo que Dios tiene preparado. No nos podemos ni imaginar lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Esa es la promesa, ese es nuestro galardón. Esa es la clave del cómo podemos nosotros sufrir, así como muchos hermanos han sufrido, porque entendemos quiénes somos, de quién somos y a dónde vamos. También seremos puestos en la misma categoría que los profetas del Señor. Seremos puestos en la misma categoría que los grandes profetas y hermanos que lo sufrieron todo por Cristo y glorificaron en gran manera a nuestro Señor Jesucristo, aún dando sus vidas. Ahí lo dice, versículo 12. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Profetas del Antiguo Testamento. Y ahora miramos a todos los del Nuevo Testamento que también fueron perseguidos. Todos los discípulos de Jesucristo, excepto por Juan, sufrieron de gran manera y pagaron con su vida. Pedro cuando lo iban a crucificar, nos dice la tradición que cuando lo iban a crucificar, él no quería que lo crucificaran como su Señor y pidió que lo crucificaran de boca abajo. A Esteban lo apedrearon, a todos los mataron, una cruel muerte. Y aún después de ellos, todos aquellos en la historia de la iglesia murieron, eran quemados, eran burlados, y todos ellos lo hicieron porque conocían a Jesucristo y iban a seguir a Jesucristo hasta el fin. Con ellos nosotros, dice aquí, seremos contados juntamente con ellos. Cuando nosotros somos perseguidos, cuando sufrimos persecución, somos contados juntamente con ellos. Qué hermoso pensar eso, hermano. Qué hermoso pensar que nosotros podamos nuestras vidas contar juntamente con aquellos que sufrieron tanto por Cristo. Hermanos, aún así, el mundo pudiera perseguirnos, quitarnos la vida, pero entendamos esto: Dios todo lo usa para su gloria. Toda esa persecución es para su gloria y el plan mayor de Dios. El plan de Dios. Ese mismo Tertuliano lo dijo: la sangre de los mártires
es la semilla de la iglesia. Cuando ellos nos cortan y nos matan aquí en el mundo a los cristianos, somos más que la semilla. Nuestra sangre es la semilla, y cuando nos cortan seguimos creciendo y creciendo en números. Es más, cuando la iglesia ha crecido más y cuando ha habido avivamientos grandes, ha sido porque ha habido una persecución antes de eso. Ellos piensan que están destruyendo a un cristiano, pero al contrario, está haciendo que esa sangre haga que crezcan muchos más cristianos. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios, y lo hemos visto en la historia. Nosotros estamos aquí reunidos porque muchos han decidido entregar su vida por la fe. Muchos han muerto por simplemente traducir la vida a nuestro idioma. Muchos han muerto y siguen hoy en día siendo perseguidos grandemente. En la China, aún hasta en Chiapas, en México. Muchos sufren persecución aún hoy en día. Y aún nosotros también, de una u otra forma. No será que de esa misma forma, pero créalo, ahora en estos días puede ser que sí podamos sufrir hasta la muerte. Por hablar de Jesús, por hablar la verdad, por confrontar al mundo con su pecado, ellos no nos van a aguantar. Puede ser que tengamos que entregar nuestras vidas, pero ese sería el plan de Dios, a la decisión de Dios, pero créalo, todo eso es para la gloria de Dios, para su gloria. Bienaventurados. Recuerden que todas estas bienaventuranzas son un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Cada una de ellas es un regalo de Dios, así como la fe. La fe que permanece hasta el fin, la fe que soporta hasta el momento que te amenazan tu propia vida. Esa fe es un regalo de Dios para la gloria de Dios. Si miras tu vida y te preguntas y te dices, no tengo esa clase de fe, como es un regalo de Dios, pídesela. Yo quiero esa fe. Si la tenemos, esa fe que Dios nos ha regalado, la fe para creer en su Hijo Jesucristo, démosle toda la gloria que se merece. Cuando nosotros decidimos vivir como Él nos manda, sin importarnos las consecuencias, sin importarnos lo que dirán, sin importarnos lo que vayamos a sufrir, que vamos a levantar, vamos a demostrar a Cristo en la vida de cada uno de nosotros, cueste lo que cueste. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar seguros que al final, Señor, aun cuando suframos lo inimaginable, podemos estar seguros que la fe que tú nos has dado es suficiente para llevarnos al cielo, Señor. Es suficiente para darnos la valentía de poder vivir, Señor, y morir por ti. Gracias, mi Jesús, porque ese regalo, esa fe, fue la fe que tú nos diste por medio del sacrificio que tú sufriste en esa cruz, Señor. Tú pagaste el más grande precio por nuestras vidas, Señor. Tú sufriste ese gran dolor, esas burlas, todo, Señor. Lo sufriste para salvarnos a nosotros y para que nosotros podamos tener esa fe que nos lleva hasta el cielo, Señor. Gracias, mi Jesús. Ayúdanos, Señor, a decidir este día, Señor, que vamos a vivir de acuerdo a tus mandatos, que vamos a vivir como tú, mi Jesús, a seguir tu ejemplo, y que vamos a estar dispuestos a sufrir, sea lo que sea, Señor. Sea lo que tú hayas preparado para cada uno de nosotros, para que tú seas glorificado, Señor, y para que el mundo vea que servimos a un Dios vivo. Ese eres tú, mi Jesús. Gracias, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.